Y quiero platicarte de cuando yo era así de la prepa, de edad de la prepa. Yo estudié la prepa en una escuela lasallista ahí en el DF y en Benjamín Franklin. Y en la prepa teníamos una materia que era literatura. Y en literatura nos dejaban leer libros, y no tengo problema que nos dejaran leer libros, pero nos dejaban leer unos libros así de gruesos, ¿no? El Quijote y la Ilíada y la Odisea, y era así como que yo no tenía el hábito de la lectura, y después, o sea, te dejaban leer el libro y medio lo ibas intentando, y al final te hacían un examen para ver si habías leído el libro, ¿no? Y yo recuerdo que de repente llegó un compañero. En ese tiempo no había internet todavía, y de repente nos pasó en una hoja, el resumen del Quijote. Yo dije, o sea, esto viene del cielo, ¿no? O sea, en una hoja podías leer de qué se trataba con los personajes principales y entonces lo leías y hacías el examen y bueno, a lo que voy es esto. O sea, no quiero ser mala influencia para los jóvenes, ¿no? ¿Qué onda con el pastor que está aquí echando a perder? Ya me arrepentí y le pedí perdón a Dios por eso. Pero ¿qué harías si te dijera que en un versículo podemos resumir toda la Biblia? Ay, algunos dicen, qué ofertón, ¿no? Está padre eso. En un solo versículo podemos ver todo el concepto de la Biblia puesto ahí, que tú y yo lo podemos tomar. Este versículo que vamos a analizar hoy es Juan 3:16. Y seguramente algunos de ustedes, yo sé que se lo saben de memoria. Entonces, o sea, voltea con el de junto y dile Juan 3:16. Y te lo sabes, dile Juan 3:16. ¿Sí? Aunque sean medias. Está bien en inglés, en hebreo, griego. Juan 3:16. Ahora lo tenemos aquí en la pantalla. Vamos a leerlo juntos. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Estas son palabras de nuestro Señor Jesucristo que el apóstol Juan registró en el capítulo 3 de su Evangelio. Y en este versículo está condensado de una manera increíble y profunda todo lo que es la verdad de la Biblia, el mensaje bíblico. Lo vamos a estudiar ahorita. Para comenzar, dice la primera parte, porque de tal manera amó Dios al mundo. Esto porque Jesucristo está hablando que Él iba a tener que padecer en la cruz, dar su vida en la cruz. Y dice, porque de tal manera amó Dios al mundo. Lo dice Jesucristo. Y esto es increíble porque Dios nos ama y Él lo demuestra, ¿sí? Porque de tal manera amó Dios al mundo. ¿Cómo sabes, te pregunto yo, que alguien te ama? ¿Sí? Marido, tú puedes decir, no, mi esposa me ama. Y yo te pregunto, ¿y por qué lo sabes? Dice, porque después de 30 años sigue conmigo, a pesar de mi mal aliento. Ah, bueno, ahí la llevas bien, ¿no? Porque pues me hace mi guiso preferido. Ahorita, por ejemplo, me va a preparar chiles en nogada de temporada, ¿no? Porque me perdona. O sea, porque hay algo que la otra persona está dando que tú reconoces que en verdad te ama. Y entonces, a la pregunta, ¿cómo sabemos que Dios nos ama? Es porque el amor siempre requiere una acción. El amor requiere el dar. Porque de tal manera amó Dios al mundo. Y vamos a hablar del amor de Dios. Pero entendemos que este amor de Dios se manifiesta en que dio a su Hijo unigénito. Entonces es increíble porque en Jesucristo está la prueba, la evidencia y la manifestación del amor de Dios al mundo. Ahora entiende, el mundo se refiere al planeta Tierra, pero no necesariamente a la creación, aunque Dios ama su creación, pero se refiere al ser humano, su creación predilecta. De tal manera Dios ama a la humanidad, al ser humano, al hombre y a la mujer, que dio una prueba de su amor al dar, y no dio cualquier cosa, dio a su Hijo unigénito, lo más valioso del universo.
Dios dijo, yo quiero darlo para que la humanidad sepa que yo los amo. Y esto es interesante y profundo, porque Dios dio a su Hijo, Jesucristo. Jesucristo, que es Hijo de Dios, es Dios. ¿Sí? Es la primera evidencia de que Jesucristo es Dios, porque es el Hijo de Dios. Pero Dios, Jesucristo, siendo Dios, se hizo hombre. ¿Sí? Pablo dice, se despojó a sí mismo y tomó forma de hombre. Y lo conocemos como la encarnación, y habitó entre nosotros. Y de ahí viene esa palabra, ese título de Emmanuel, Dios con nosotros. Y Dios, Jesucristo siendo Dios, se hizo hombre, o sea, fue dado por el Padre, se hizo hombre, habitó entre nosotros, caminó una vida perfecta y en santidad, pero llegó a la cruz, y en la cruz murió por nuestros pecados. A eso lo conocemos en nuestra fe como el sacrificio sustituto. ¿Te acuerdas? Juan el Bautista vio a Jesucristo y dijo, aquí está el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. En ese entonces el pueblo judío, ofrecía corderos en sacrificio para un perdón momentáneo de los pecados. Pero el Padre de tal manera nos amó que dio al Cordero de Dios, que dio a su Hijo Jesucristo, quien vivió una vida santa. Y Jesús es el sacrificio sustituto provisto por el Padre para nuestra salvación, para el perdón de nuestros pecados. Y Jesucristo murió en la cruz y al tercer día resucitó y ascendió al cielo. Y un día el amor del Padre va a regresar. Jesucristo va a regresar. Entonces, el amor del Padre, hay una evidencia de ese amor para nosotros que es Jesucristo. Por eso cantamos de Jesucristo, adoramos a Jesucristo, nos alegramos de Jesucristo, porque en Jesucristo nos sabemos amados. Jesucristo, dice Apocalipsis 1:8, otro libro de Juan, dice, yo soy el alfa y el omega, el principio y el fin, dice el Señor, el que es, el que era y el que ha de venir, el todopoderoso. Ese es nuestro Señor Jesucristo. Ese es a quien Dios dio por amor a nosotros, el alfa y el omega, el principio y el fin, el que era, el que es y el que ha de venir, porque estamos esperando el regreso de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, Dios por amor, ese es el motivo de Dios, y eso es importantísimo, porque su motivo es puramente amarnos, y dio a Jesucristo. Y en Jesucristo nos dio salvación. Jesús dio salvación. Déjame leerte el siguiente versículo después de que viene el 3:16. O sea, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y luego el 17 dice, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El objetivo del amor del Padre en Jesucristo es salvación, que seamos salvos, esta salvación. Y es algo interesante porque muchas veces el ser humano no reconoce que necesita salvación. ¿De qué nos salvó Dios? ¿De qué nos salvó nuestro Señor Jesucristo? Bueno, para comenzar nos salvó de no conocer a Dios. Muchos piensan que están viviendo una vida exitosa aquí en la tierra. Pero si no conoces a Dios, ¿de qué sirve la vida? ¿De qué sirve tener negocios? Este es el fondo de todo. Nos salvó de no conocer a Dios. Tú y yo podemos conocer a Dios a través de Jesucristo. Dios con nosotros nos salvó de nuestros pecados y sus consecuencias. ¿Sabes que todo pecado tiene una mala consecuencia? Porque muchas veces la palabra pecado hoy en día ya no se menciona. Y hasta hay gente que se incomoda y como que dice así, es que la Biblia dice que todos somos pecadores y dice, no, así pecar, pues no, como que no peco. Es bien fácil saber si pecas o no. Observa las consecuencias, porque todo pecado tiene una mala consecuencia, ¿sí? Una ilustración, ¿no? O sea, tú observas cómo estás de peso. Y estás bien de peso, bueno, es de acuerdo a las consecuencias de cómo está tu alimentación. De acuerdo a cómo te alimentas, pues vas a tener una consecuencia en tu salud y en tu peso. De igual manera pasa con nuestro comportamiento. Si hay pecado en nuestra vida, va a haber malas consecuencias. Y muchas veces tú y yo vemos las consecuencias, pero no las conectamos con el pecado. Y alguien de repente se ve solo y dice, pues ya nadie me habla.
Estoy solito, ya nadie me busca, ya nadie, o sea, hasta ni en Navidades me felicitan, ¿no? Pues necesitas, o sea, ver qué está pasando con tu pecado, porque a lo mejor tienes una falta de perdón, o a lo mejor tienes un genio, como dicen, genio del diablo, ¿no? Así, pues imagínate, ¿no? Entonces, o sea, un mal genio, ¿no? Y te enojas y ofendes a la gente y pues ese pecado te está dando una consecuencia que te está llevando a aislarte, a estar solo. La consecuencia del pecado es triste. Y lo más triste es cuando sufres la consecuencia del pecado de otro, porque muchas veces yo no hice nada, pero estoy sufriendo esa consecuencia, porque entiende, el pecado nunca es individual, nunca es aislado. El pecado de uno va a tener consecuencias sobre tu círculo de influencia. ¿Sí? Como un niño que está viviendo una guerra en su país y el niño está viviendo esa mala consecuencia y dice, yo no tengo la culpa, pero vivimos en un mundo pecador, en un mundo caído. Y hay esas consecuencias del enojo, la ira, la falta de paz, falta de perdón, intereses, avaricia. ¿Sí? Dios en Jesucristo nos salvó de nuestros pecados y las consecuencias. Y las consecuencias eternas que puede haber de un pecado, porque un pecado perdonado, ¿sí?, es borrado delante de Dios. Nos salvó de una vida entonces sin conocer a Dios, de una vida sin Dios. Tú y yo podemos vivir el aquí y ahora con Dios. Eso es parte de nuestra salvación y nos salvó de una eternidad sin Él. Porque a lo mejor alguien dice, bueno, 80 años sin Dios, pero ¿y una eternidad sin Dios? Ese es el fracaso de los fracasos. Y eso le duele a Dios. Pero de tal manera amó Dios a la humanidad que dio a un Salvador, a Jesucristo nuestro Dios. Lo interesante es que luego dice, para que todo aquel que en Él cree, de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree. Y es interesante porque en las primeras dos frases habla de lo que Dios hizo, amó, dio, todo lo que Jesucristo hizo por nosotros, pero de repente viene esta parte que dice, para que todo aquel que en Él cree. Y esta es una parte que nos toca a ti y a mí, nos toca a nosotros. Hay algo que yo he aprendido de Dios. Dios es un Dios bondadoso. Y es un Dios que da. Y es un Dios que toma la iniciativa. Y es un Dios que paga el mayor precio. Pero siempre deja algo para que tú y yo hagamos. Alguien lo ilustraba. Si la separación entre el hombre y Dios son 100 escalones, Dios ha bajado 99, pero Él espera que tú y yo subamos un escalón. Al amor, como tú dices, pues ya que baje los 100, ¿no? No, porque se trata de una relación. Se trata de que tú y yo pongamos de nuestra parte. Y esta es nuestra parte, para que todo aquel que en Él cree. El amor de Dios es universal, es para toda la humanidad. La salvación de Cristo es completa, pero hay una condición, para que todo aquel que en Él cree. Todo aquel que, entendiendo, suba este escalón de fe y diga, yo creo en Jesucristo. Y entonces estás conectando con el amor de Dios. El amor necesita una decisión para darse, pero también necesita una decisión para recibirse. Yo recuerdo cuando Caro y yo estábamos todavía no noviando, pero queriendo salir. Una vez fui a su oficina y me asomé y le dije, paso por ti hoy a las 8, arréglate. Y le cerré la puerta y salí corriendo. No le di oportunidad de que respondiera, ¿no? Y llegué a las 8 de la noche, estaba bien arregladita, ¿no? Pero cuando le pedí que se casara conmigo, no le dije, te casas conmigo y salí corriendo. No, pues no. Sino que le dije, te casas conmigo. O sea, esa fue mi oferta. Pero ella tuvo que tomar una decisión. Y en cuanto yo le dije, un segundo después, inmediatamente, ella dijo, sí le entro, sí quiero. Para que todo aquel que en Él crea. El amor se da, pero el amor también se tiene que recibir. Y esta es nuestra parte. Tu parte y mi parte es creer en Jesucristo. El amor de Dios para ti. No es saber de Cristo. No es lo que dice. No es conocer de Cristo. No es suficiente. Es creer en Cristo. Creer en Cristo. El apóstol Pablo lo puso en unos versículos en Romanos capítulo 10 del 8 al 11. El apóstol, entendiendo esto, dice,
Esta es la palabra de fe que predicamos, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Pues la Escritura dice, todo aquel que en él creyera no será avergonzado. Todo aquel que crea que suba este escalón no va a ser avergonzado. Recibe todo el abrazo del amor del Padre. Entonces, ¿qué es creer? O sea, creer es un sinónimo de fe. ¿Sí? En la iglesia oímos y hablamos mucho acerca de la fe. Es un sinónimo, creer y fe. Creer es abrazar el objeto en el que estamos creyendo. Podemos creer en algo, en un principio o en una persona. Entonces, creer es abrazar el objeto en el que estamos creyendo y decidir vivir de acuerdo a esa verdad o a ese principio o persona, poniéndolo en el centro de nuestro pensar, decidir y actuar. Entonces, creer para que todo aquel que en él crea es abrazar a Jesucristo. Poner a Jesucristo en el centro de nuestro pensar, de nuestro decidir, de nuestro actuar y de nuestra identidad. Todo ahí. Eso es creer. La pregunta no es si sabes o conoces de Jesucristo. La pregunta que el cielo hace es, ¿crees en Jesucristo? ¿Tienes fe en Jesucristo? Esa es la pregunta. ¿Has abrazado e impacta y dicta tu pensar, tu conducta, tu identidad? Déjame poner un ejemplo. Decía que podemos creer en un principio. Déjame hablarte del principio de la gravedad, porque es un principio que todos tenemos, vivimos y lo disfrutamos o lo sufrimos, ¿no? Pero la gravedad es un principio. Y cuando tú crees en la gravedad, ¿sí?, la abrazas y comienzas a vivir de acuerdo a ese principio que tú crees. Porque a lo mejor tú dices, sí he oído de la gravedad, pero de repente estás en el segundo piso de un edificio y das un paso. Dices, pues no le bastó haber escuchado. Necesitas creer en la gravedad para que estando en un segundo piso y queriendo vivir una larga vida no te avientes, ¿verdad que sí? Entonces, si creemos en la gravedad, empieza a impactar nuestro pensar, nuestro actuar. Nadie toma un avión si no tiene gasolina suficiente. ¿Por qué? Porque creemos en la gravedad. Entonces, y cuando crees en la gravedad también la usas a tu favor. Es uno de los grandes principios del universo y yo creo que algún día vamos a viajar por la pura energía de la gravedad. Por la gravedad están las mareas y las corrientes en la tierra. Es algo increíble, ¿verdad? Pero hay que creer. Y la gravedad ahora es parte de nuestra vida, de nuestro actuar, de nuestro pensar, y nos regimos por ella, aunque ya sea muy, muy natural y muy inconsciente, pero te riges por esa creencia. Ahora, ¿crees en Jesucristo? Para que todo aquel que en él cree. ¿Crees en Jesucristo? No si lo conoces, no si has oído de él. ¿Crees en Jesucristo? Es parte de tu vida. ¿Ha impactado tu actuar y tu pensar? ¿Rige la dirección, la pasión de tu vida, tu identidad? Para que todo aquel que en él cree. Esa es nuestra parte. Y en la sabiduría de Dios así lo decidió. Él ha dado su amor, Él ha dado salvación, Él ha dado perdón, Él ha quitado esas consecuencias del pecado para que todo aquel que en él cree. ¿Crees quién es Jesucristo? ¿Crees en lo que Jesucristo hizo? ¿Crees en lo que Jesucristo pide? Él pide que nos amemos unos a otros así como Él nos amó. ¿Crees en lo que Jesucristo da? ¿Crees que Jesucristo vendrá? Esa es la pregunta. Entonces, la pregunta no ha sido, ¿conoces a Jesús? La pregunta siempre fue y será, ¿crees en Él? Gobierna tu pensar, gobierna tu actuar, impacta tu identidad. ¿Por qué no cierras tus ojos un momento?
y hagamos una oración de fe. Y la pregunta que tienes que responder en tu corazón, en el corazón se cree para justicia. Y ahí en tu corazón, medita en esto. No si lo conoces, no has oído de Él, no si aún te sabes canciones de Jesucristo, es si crees. Y respóndelo en tu corazón. ¿Crees en quién es Él? El amor del Padre, el Hijo de Dios. ¿Crees que Él fue enviado para vivir una vida como hombre en santidad, para derramar su sangre en la cruz, para morir una muerte injusta, en sustitución por aquellos que debíamos, por nuestro pecado y rebelión, que resucitó de los muertos, que está sentado a la derecha del Padre y que un día va a regresar? Y si lo crees en tu corazón, estás subiendo ese escalón. Y el apóstol también dice que confesemos con nuestra boca para salvación. ¿Y por qué no comienza a confesarlo en tu boca? Hazlo audiblemente, ahí con tus ojos cerrados, y dile: Jesús, yo creo en ti. Jesús, tú eres el Rey y Señor de mi vida. Díselo audiblemente. Ya lo has creído en tu corazón, pero conecta lo que tu corazón cree con lo que tu corazón, con lo que en tu boca está hablando. Jesús, tú eres el Hijo de Dios. Tú eres mi salvación, mi Salvador, mi Rey y mi Señor. Yo creo en ti. Tú gobiernas mi pensar, mi caminar, mi actuar y mi identidad. Amén. Amén. Para que todo aquel que en Él crea. Qué increíble, ¿verdad? Porque esa identidad que tú y yo tenemos en el creer, ¿sí? El que cree en la gravedad es gravitacionista, si existe ese término. El que cree en el pan es panista, ¿sí? El que cree en la creación de Dios es creacionista. El que cree en Cristo es un cristiano. Somos cristianos, no porque venimos a la iglesia, ¿sí? No necesitamos un título o un número o un certificado. Lo que necesitamos es fe en Cristo, Cristo en nosotros. Y entonces nuestra identidad es que somos cristianos. Caminamos en Él, vivimos por Él. Una de las frases favoritas del apóstol Pablo es: en Cristo. Y tú y yo estamos en Cristo si hemos creído en Él. Dios nos ama, dio a su Hijo Jesucristo para que todo aquel que en Él crea, termine este pasaje diciendo, no se pierda, mas tenga vida eterna. El requisito es creer. Subir ese escalón es creer, tener fe. Y el regalo de amor de Dios es no perdernos y que tengamos vida eterna. Esto de perderse también es algo que la humanidad hoy en día dice: ¿perdido yo? ¿Cómo crees? Yo no estoy perdido, ¿no? Bueno, si no sabes a dónde vas, claro que no estás perdido. Pero si sabes a dónde vas y no estás ahí, no estás en un camino certero, entonces estás perdido, ¿sí? El camino de salvación se llama Jesucristo. Jesús dijo en el mismo evangelio de Juan 14:6, Jesús les dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. Nadie viene al Padre sino por mí. Entonces Jesucristo es el camino para el Padre, y cuando tú y yo creemos en Él, ya estamos en el camino. Y si estamos en el camino, no estamos perdidos, para que no se pierdan. Los que creemos no estamos perdidos. Pero los que no están en este camino, aunque aparenten que no están perdidos, están perdidos. Y dice: para que tengamos vida eterna. Tú y yo tenemos una vida biológica, cada uno de nosotros aquí que está respirando, ¿no? Algunos están respirando poco porque ya se durmieron, no es cierto. Pero estamos respirando, tenemos una vida biológica, la bios. Pero hay una vida zoe que habla la Biblia, ¿sí? Que es la vida espiritual. Y esta vida espiritual es una vida eterna con Él, para que tengan
vida eterna. Dios es la fuente de vida y vivir con Él eternamente es tener vida eterna. Y Jesucristo es el camino, la verdad y la vida. La condición para entrar al camino, estar en el camino, es creer. Y el punto final de nuestra fe, o sea, por fe entramos al camino, y el punto final de nuestra fe es el Padre. Nadie llega al Padre si no es por Jesucristo. ¿Sí? Dios ha dado su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Alguien una vez me enseñó esta ilustración del puente, ¿sí? Que es muy hermosa porque, y muy gráfica. El hombre estaba perdido, apartado de Dios, en pecado, rebelión y separación. Pero de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, a Jesucristo, el Cristo. ¿Sí? Y entonces Cristo es el puente, el camino, la verdad y la vida para llegar a Dios. Y en Dios tenemos paz y pan, perdón, vida abundante y vida eterna. Todo eso. Él es el puente. Pero fíjate qué interesante es esto, porque este puente, ¿quién lo dio? De tal manera amó Dios al mundo que dio. Él es el que dio el puente. Y esto es muy interesante porque muchas veces el hombre está creando puentes, dizque descubriendo puentes para llegar al cielo. Pero yo me pregunto, o sea, si el hombre que se cree inteligente y sabio, y es inteligente y sabio en cierta manera, pero si el hombre pone un puente, pero es de parte del hombre que lo está poniendo, yo me pregunto, ¿tendrá la dirección correcta? O sea, ¿alguien perdido puede poner el camino para ya no estar perdido? ¿Verdad que no? Pero entiende esto, el puente que es Cristo fue puesto de parte de Dios, o sea, del lado de Dios fue puesto. O sea, este puente sí llega a Dios. Cualquier otro puente que el hombre ponga, llámele personas, religiones, afanes, obras, cualquier otra cosa, ¿sí? No partió de Dios, no sabemos si llega a Dios. Y te puedes tú encontrar caminando en él para que de repente digas, ups, no llegó. Pero este puente que estamos hablando, que es Cristo, salió de Dios. Y si salió de Dios, ¿verdad que llega a Dios? No hay ningún otro camino para llegar al Padre. ¿Sí? El puente que hace el hombre, otra pregunta es, o sea, no sabemos si llega a Dios. Y otra pregunta es, ¿será suficientemente largo para llegar a Dios? Porque muchas veces el puente se demuestra del hombre es haz obras, sé bueno y haz cosas. Y necesitamos ser buenos para imitar a Jesucristo, pero no como el camino de salvación. El camino en Cristo de salvación ya está hecho. No lo añadimos con nuestras obras, lo festejamos con nuestras obras. Pero muchas veces el hombre está poniendo ese puente y yo me pregunto, ¿y cómo saben que llega suficientemente lejos? Porque a lo mejor llegas y te quedas a 3/4. ¿Sí? Y lo más importante, este es un puente completo. ¿Sí? Es un puente que salió de Dios, llega al hombre y es un puente completo. Pero lo más importante, ¿cuál es la motivación para los puentes que el hombre está poniendo o creando? ¿Será su propia motivación de orgullo? De decir, Dios no me va a decir, yo le voy a decir cómo llegar a Él. ¿Sí? Dios no me va a decir quién es Él, ahora yo hago mi propio Dios y mi forma, y su motivación más bien viene de la rebeldía y el orgullo. Pregunta, ¿cuál es la motivación por la que Dios dio a Jesucristo, que es el puente? ¿Cuál es su motivación? Amor. De tal manera amó Dios al mundo. Su motivación es amor. Esa es su motivación. ¿No te cautiva esa motivación? ¿Caminarás por este puente? Y esto es importante porque cuando platicamos con nuestro círculo de influencia, ¿sí? Hay de dos. Tu familia, tus amigos con los que haces negocios, hay de dos. O están en el puente correcto o están en el puente incorrecto. ¿Sí? No hay de otra.
Y si tú y yo estamos en Cristo Jesús, el camino, la verdad y la vida, y vemos a alguien que no está en el puente correcto, ¿qué tenemos que hacer? Pues invitarlos, decirles: de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Te dejo tarea. Apréndete este versículo. Y mira, este versículo no te lo doy para que ya no leas tu Biblia. Yo estoy seguro que si entiendes este versículo, va a surgir una pasión por devorarte todo este libro. Porque cuando tú lees un libro, tú conoces al autor, ¿sí? Sea Homero, sea Cervantes. Pero cuando tú y yo leemos la Biblia, conocemos al Padre eterno, al Espíritu Santo, a nuestro Señor Jesucristo, que se anuncia de principio a fin. ¿Quieres conocer más al Dios que te ama? Yo sé que si entiendes Juan 3:16, vas a devorar más este libro. Y estoy tranquilo de que aunque te diga que es un pequeño resumen, no vas a decir: ya me lo sé, voy al examen, sino vas a decir: voy a crecer en mi relación. Quiero conocer más al autor de vida que me ama. ¿Por qué no te pones de pie? Le voy a pedir al equipo de alabanza que pase al coro. Y yo quiero que adoremos juntos a Dios con esta verdad, con esta certeza, con esta identidad. Tu adoración, la adoración de la iglesia, es impactada cuando conocemos a quién adoramos, por qué lo adoramos, ¿sí? Y cómo Él recibe nuestra adoración. Escucha, Dios quiere una relación personal contigo. Quiere una relación con su iglesia, la novia, pero comienza con una relación individual. Y lo puedes poner en primera persona: porque de tal manera me ama Dios. Que no te quede ninguna duda si Dios te ama. Él ya lo ha demostrado. Él ya ha abierto el camino. Y ese camino llega al Padre. Y el Padre está con los brazos abiertos, queriendo crecer en intimidad y en relación. Y yo quiero que entonemos este canto. Y este canto es a Jesucristo. Y el canto lo pone en este término hebreo, Yeshua. Yeshua es en hebreo Jesús, ¿sí? Así le decían a Jesucristo cuando estaba caminando en la tierra allí en Jerusalén, ¿sí? En Israel, Yeshua. Y vamos a cantarlo. Ya es tuyo el canto. Ponlo en primera persona. Él es el más hermoso de los hijos de los hombres. Dios te ama, pero que la iglesia podamos manifestar el amor que ahora tenemos al haber recibido su amor, porque Él nos amó primero, y ahora que podamos levantar nuestro amor en adoración. ¿Adoramos, familia? Adelante, equipo.